Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días. Esta mañana del lunes 10 de agosto del corriente año, esperando que por un tiempo me va a tocar conducir este programa en ausencia de Ernesto, creo que será un par de días. Esperamos en Dios que pronto esté con nosotros conduciendo el programa. Esta mañana hemos querido invitar a dos diputados que han tenido muchísima participación, no solo en el tema puramente del quehacer legislativo, sino también fijando posiciones. Quiero darle la más cordial bienvenida al general Mauricio Ernesto Vargas, diputado del partido Arena. General, buenos días por acompañarnos. Buenos días, El Salvador. Un placer saludarlos. Julio, gracias por la invitación y entrémosle. Va a estar interesante esta mañana. Leonardo, buenos días. También ha sido un gusto que nos acompañe esta mañana. Leonardo representa a los candidatos a diputados independientes. Más bien dicho, es el representante del único diputado independiente de la Asamblea Legislativa. Leonardo, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Julio. Buenos días, general. Buenos días sobre todo a la población salvadoreña. Esperamos que estén bien atentos de lo que se va a decir acá, porque podrán haber opiniones similares o posiciones divididas, pero es la población la que al final tiene que analizar de lo que nosotros digamos que es lo que realmente está pasando en el país. Ok. Bien, tenemos como tres temas para enfocarnos. Uno es el hecho de la interpelación, que entiendo ha sido fijada para el 23 de este mes, al señor ministro, 21 de agosto, al señor ministro de la Defensa Nacional. General, ¿por qué una interpelación cuando la naturaleza jurídica de la interpelación sabemos nosotros que es para que se pueda rendir algún tipo de explicación a un punto determinado por una acción de gobierno? ¿Por qué una interpelación y no una comisión especial en el caso del ministro de la Defensa? Bueno, primero porque la interpelación realmente ya conlleva una serie de preguntas y una clarificación de una situación bien especial, de la cual se ha tratado de satanizar en el momento actual, que están creado un spot bastante fuerte y grande. Y aquí hay que aclarar dos cosas. Uno, la interpelación no es al contraalmirante por su grado militar, ni es a las Fuerzas Armadas del Salvador, porque aquí como hacen una confusión, de acuerdo al manual de comunicaciones, para generar una opinión favorable o desfavorable, es al ministro de la Defensa Nacional. Es sobre el 9 de febrero. Óigase bien, 9 de febrero es un día que no se puede olvidar y es un día que no se puede repetir, no se debe de repetir. Aquí se ha hecho todavía que se está tratando de linchar al ministro, que el mejor ministro. Tranquilos, no se puede ver como un linchamiento una acción que está reglamentada dentro de la Constitución y del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. ¿Qué sucedió? El 6 de febrero, un Consejo de Ministros convoca a la Asamblea Legislativa, sin facultad para poderlo hacer. Hay jurisprudencia constitucional que ya corre. Bueno, hay dos que tienen el criterio, es decir, también el Consejo de Ministros tiene esa facultad de poder convocar cuando la Asamblea no está reunida, sí, ¿verdad? Esa es una atribución que tiene el Consejo de Ministros constitucionalmente. Pero no era ese el caso. Y la Constitución y la Sala de lo Constitucional da una jurisprudencia que ya queda asentada, salvo que en un momento determinado sea contrariada por otra sala y sea conocida y expulsada en un momento determinado. A partir de ese día, Julio,
Y Leonardo, no te saludé para no presentarte, no porque no te quisiera saludar. No, No hay problema, no hay problema. No te quería presentar. Me iba a regañar Julio Valdivieso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A partir de esa convocatoria vinieron los insultos, vinieron las amenazas y hubieron 3 características particulares que debemos de ponerle mucho cerebro. 1, le quitaron la seguridad a los diputados que por ley le correspondía. Hubo desplazamientos de policías y soldados en casas de diputados y 3 en sedes de partidos políticos. 3 características que configuraban realmente todo un panorama, y hay uno que es paralelo, que es grave: el llamado a la insurrección del pueblo salvadoreño por el presidente de la República. Ojo, Pero esa es tu interpretación. No, él lo dijo. Él habló del artículo, mencionó el artículo 87 de la Constitución. Si no se presentan porque están incumpliendo con su mandato constitucional al no llegar a la convocatoria. Y ya con el correr del tiempo ya no hay de interpretaciones. ¿Tú crees que esa era la intención entonces el día 9 de febrero? Y si cuando él dice que no lo hizo porque se puso a orar y Dios le habló y le dijo tener paciencia, y cuando sale de ahí y llega a la tarima y dice que se calmen, que ese ya no va a ser el día, sino que les va a dar 10 días más hasta el próximo domingo, es que estamos ante hechos, ya no estamos ante juicios de valor, especulaciones, criterios ideológicos, ya no. Hay hechos y hay estadísticas que están presentes. Entonces, ahí ya no podemos realmente hacer. Hay una violación a la Constitución de la República, hay una violación a la separación de poderes, que es uno de los factores principales de los estados modernos. Y eso definitivamente, Julio, es grave y tiene que ser dilucidado, y eso solo se puede hacer a través de una interpelación. En concreto, el gobierno militarizó la Asamblea Legislativa. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto, porque de las 17 preguntas que ustedes establecen en el interrogatorio, básicamente todas están orientadas precisamente a que dé la explicación si fue su orden directa, quién fue la cadena de mando, etcétera. Leonardo, el tema de la interpelación fue aprobado por 59 votos. Lógicamente, esta es una potestad del Pleno, el hecho de la interpelación. Tú, como parte de la Comisión Política, ¿estás de acuerdo en cuanto al tema de la interpelación para que te explique el ministro en ese momento cuál fue la causa, el motivo, la razón del porqué de esa actitud? Definitivamente, definitivamente que sí. Y en su momento creo que hay que hacer una valoración sobre la trascendencia de los hechos como para poder interpelar a un ministro o un funcionario por hechos que puedan ser realmente constitutivos de la figura que ya está prevista en la ley. Cuando se interpeló a la exministra de Salud y al director, al presidente de ANDA, yo me opuse, porque primero consideraba que no se daban los elementos, las condiciones. No es que no haya sido grave lo que ha pasado, pero habían otras formas de solucionarlo. En este caso, la violación no es hacia los diputados. Yo estuve presente y tengo más solvencia que cualquier otro de los diputados que no estuvo presente como para decir sobre lo que vi. De hecho, quiero decir que la Fiscalía es totalmente débil y despreocupada por defender los intereses del país. Ningún diputado que yo sepa, porque yo tampoco, está reclamando violaciones a su persona. A ningún diputado, porque por ahí anda gente diciendo que sí, ese día les pusieron la pistola en la cabeza a los diputados. No, a mí ningún militar me dijo nada, nadie me puso una pistola en la cabeza. ¿Tú te sentiste agraviado en tu carácter personal con esa Como actitud? diputado, no. Como salvadoreño, sí. Y es por eso que estoy defendiendo bueno, los pero ahí intereses. no estabas como salvadoreño, ahí estabas como diputado, no. del pueblo. Como diputado, no.
El general ya explicó una parte bastante quizás técnica, pero a mí me gusta que la población comprenda realmente cuál es la trascendencia de lo que sucedió ese día y el porqué de la interpelación. No se está interpelando al ministro por andar sacando de las zonas inundadas a las personas, por andar llevando víveres y cargarlos, por mojarse y por hacer un buen trabajo. No se le está interpelando. Qué bueno, yo no sé si se toma la foto nada más o si realmente es el trabajo, pero si lo hace, qué bueno. O sea, por eso habría que aplaudirle al ministro. La interpelación no es por eso, hay que aclarar por qué se dice. Se interpela al ministro y ponen una foto de él trabajando. O sea, ¿Y será es el tratar timing, de... y será el timing correcto ahorita, en este momento, cuando tenés un conflicto real de poderes entre el legislativo y el ejecutivo? ¿Es el tiempo Lo que sucede correcto? es que si a esas vamos, nunca va a ser el tiempo, porque yo no creo que de aquí al final de la legislatura se termine el conflicto. Yo no creo que de aquí al final de la legislatura el conflicto entre órganos se termine. Entonces no va a haber momento y va a haber excusa siempre para ello. Leonardo, que hay pandemia también. El asunto es más, hay cosas que tú en la vida no la puedes dejar pasar. Hay una línea que tú tenés que tirar, de la cual no vas a caminar. ¿Crees que se rebasó esa línea roja? Está totalmente rebasado, y el factor del tiempo era en ese momento. Que hay muchas cosas, está el cerebro, la parte del cerebro emocional y la parte del cerebro racional. Cuando solo pensás con el emocional, el racional no se queda muerto. Hay que interactuar con los dos. Y cuando tú decís, yo te digo una cosa, peligró la democracia, peligraron las instituciones, peligraron las libertades, desnaturalización de las funciones de seguridad utilizadas en un factor eminentemente político, pero tú tenías Perdón, sí, y justamente en otras palabras lo que está diciendo el general es lo que yo quiero explicar. La gente dice, sí, pero ¿y qué es la democracia y qué es la institucionalidad? La gente comprende hechos concretos. Lo que pasó el 9 de febrero no fue, y repito, ¿verdad? Porque quiero dejar claro eso. Primero, la interpelación no es por las buenas acciones del ministro, es por un error que es catastrófico. Y dos, la interpelación no es porque yo como diputado me sentía agraviado. Yo no estoy defendiendo a diputados. Estoy defendiendo la institución que es la Asamblea Legislativa, que lo ha sido durante muchos años y lo seguirá siendo independientemente de quiénes estén ahí. Y la Asamblea Legislativa es una institución del pueblo salvadoreño. Y lo que pudo pasar el 9 de febrero es que se rompiera con la elección democrática probablemente errada que el salvadoreño hizo el electorado hizo en el 2018 y que la puede corregir en el 2021 y creo que lo va a hacer, y romper con ese sistema democrático y el Ejecutivo absorber un nuevo poder. Pero eso, los pesos y contrapesos de esta no creo que lo permitan. El problema es que si ves, la Fiscalía dijo que ningún diputado había dicho que ya no había vamos visto a tocar nada eso, porque tú has dicho un punto bien importante. Si es tan grande como efectivamente plantea el general Vargas, esta magnitud, ¿dónde está el fiscal general? Es decir, si Pero estamos... yo te quiero colocar 3 elementos a la par de los que coloca mi amigo. Es mi amigo, tenemos diferencias, pero es de las manos, no es de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si respetó, óigase bien, se irrespetó y se ha incumplido lo acordado en los acuerdos de paz como reforma al sistema político. Reforma al sistema político. Ese sistema político nos metió en un conflicto armado. Y se señaló, se satanizó que era el papel de las Fuerzas Armadas. Cuando no eran las Fuerzas Armadas, era la Constitución de la República, que le daba como 10 o 12 misiones. ¿Por qué? Porque había una guerra. Y en esa guerra el contexto era diferente. Todo el mundo, todas las instituciones dejaron de funcionar. Unos se fueron, otros se escondieron, y la Fuerza Armada tuvo que quedarse cuidándole los hijos a medio mundo, y cuando terminó todo, él salió culpable. Pero voy a decir 2 cosas. En los acuerdos de paz, le dijeron al FMLN, señores del FMLN, política sin armas. Y a la Fuerza Armada le dijeron, armas sin política. Está la esencia del pasado corregida hacia el futuro. Y
¿cómo se llama? En la exposición de motivos de la constituyente, el general Aguirre dijo lo siguiente: cuando la política introduce las armas, nunca termina bien, dijo. Está en la exposición de motivos. Y Julio Adolfo Rey Prendes dijo: cuando la política interviene en la Fuerza Armada o la Fuerza Armada interviene en la política, ambas se corrompen. Señores, ¿tú crees que es el caso? Claro que sí. ¿Crees que la Fuerza Armada está corrompida? No, pero se está tratando de corromper. Si cuando están hablando de una nueva Fuerza Armada que tiene 199 años. Bueno, pero ¿no crees que pueda ser también el quehacer ideológico de la Fuerza Armada? Porque tú lo estás analizando en el contexto de la guerra, que tenía una misión específica. Ahora en situaciones de paz, el rol de la Fuerza Armada debe delimitarse constitucionalmente para lo que fue creada: integridad de territorio y la soberanía. Por eso estoy diciendo, pero ¿No a eso se referirá cuando hablan de una nueva Fuerza Armada? No, yo creo que están hablando de una nueva Fuerza Armada cuando dicen: estamos esperando su orden, señor presidente, y vamos a cumplirla aún a costa de nuestra vida. Perdóneme. Hay un artículo en la Constitución que dice que los funcionarios se deben a la Constitución y al respeto de las leyes. 248. Y cuando juramenta un funcionario, juráis cumplir y hacer cumplir las constituciones, las leyes, sino que la patria os lo premie si no ellos lo demandan. Eso ustedes lo dicen en la Constitución de la República, pero ¿qué está pasando ahora? Bueno, pero igual le toca al presidente, porque el presidente juró cumplir la Constitución, bueno, no solo el ministro. Pero lo mismo que estás aplicando eso, le debe de aplicar al presidente. Es que el problema, lo decía Leonardo, porque hay que leer entre líneas. ¿Quién dio la orden? Sí, lo veo dentro de las preguntas. ¿Qué orden fue la que se dio? Esa orden estaba en su misión, que es el mantenimiento del orden, la armonía social, el respeto de la Constitución y de las leyes, ¿sí o no? Va, eso Mauricio ha hecho, como dijéramos, el contexto más orientado al tema puramente militar y el contexto en que la Fuerza Armada del nuevo rol está desempeñando. Yo te pregunto, porque si siendo la interpretación el control político que tiene la Asamblea Legislativa sobre el Ejecutivo, es en realidad un juicio político, no es un juicio, dijéramos, donde va a llegar a dar explicaciones sobre el tema eminentemente legal, va a un control político. Pero lo más importante, la resolución que emita no es vinculante. Entonces, ¿cuál es el objeto en realidad de tener una interpelación? Primero, la vinculancia de la resolución dependerá de las respuestas. No, porque la Constitución es clara en eso. Es decir, no podemos si ustedes llegan a la decisión de que cometió una infracción, pueden recomendarle al presidente de la República y él puede hacer caso o no. Pero también dependiendo de las respuestas que pueda dar sobre cuál era el objeto, si la respuesta es que la orden fue presidencial, que si el objeto era tomarse la Asamblea Legislativa o cosas que realmente ya rayan sobre lo constitucional, probablemente la Asamblea puede ser recomendable, pero la Fiscalía tendría insumos para, si bien es cierto, la resolución no es vinculante, pero sí hay acciones concretas de cara a los hechos que por ahora han sido evadidos, de alguna manera. Pero la pregunta, Leonardo, perdona que sí, no. yo quiero decirte lo siguiente, y vos tenés dudas de que quién dio la orden. No, es que el problema aquí no es de que yo tenga las dudas, yo estoy seguro de que lo que iba a pasar era gravísimo. Por eso fue la pregunta concreta. Es más, les quiero decir una cosa. Dicen que el pez por su boca muere. El presidente hace como unos 2 o 3 meses le dio una entrevista, no sé si es un rapero o un cantante o un youtuber, dominicano o puertorriqueño. Calle 13. Ok. ¿Y qué le dijo el presidente? No, hombre, si yo lo hice fue solo para presionar. Bueno, y lo ha dicho. Todavía él condenó de alguna manera. Él lo ha dicho. Y la Fuerza Armada no puede, bajo ningún punto de vista, acompañar
por obediencia una aventura constitucional mesiánica de nadie, porque ese hacer fue el que nos tuvo en un conflicto. Pero tú sos militar, tú sabes de que el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada. De acuerdo. Que el ministro está Con ciertas supeditado atribuciones y son constitucionales, de las por supuesto. atribuciones constitucionales. Correcto. Pero, es decir, y si te da una orden el presidente de la República en su carácter de ministro de la Defensa, ¿la vas a cumplir o no la vas a cumplir? No puede renunciar. No puedo cumplirla si violenta. Vaya, amigos, para ya no teorizar, ¿están viendo ustedes ahorita en los periódicos al general Munguía Payés? ¿Por qué? Se saltó el orden, se saltó la ley, se saltó la Constitución y que está juzgado. Entonces, Pero ahorita está siendo juzgado, ¿verdad? Vaya, no por eso, pero lo están viendo. O sea, lo que le quiero decir es que si usted es ministro, si va a estar en esa, véase en ese espejo. Véase en ese espejo. Porque la sociedad ya no está dispuesta a permitir, dije, aventuras mesiánicas de nadie que aduciendo supuesta obediencia, y te voy a poner otro caso, que vos lo conocés porque creo que estabas de viceministro de Transporte. Hubo un ministro, un jefe del Estado Mayor y un viceministro que le renunciaron al presidente porque le dije esa orden no la puedo cumplir y se fueron para su casa. Ese es el militar, ese es el que cumple, pero aquel que es complaciente, problema de él. Bueno, eso será la responsabilidad que se va a tratar de deducir, yo quería tocar porque aquí estamos especulando también en la actuación. No hay tanta especulación, papá. Hay un tema que genera morbo y duda. Y en las redes sociales, después de que se dijo de que el 9 de febrero había pasado algo gravísimo para el país, sale un video ya de hace como cuando estaba Payés, que llevó hasta los helicópteros a la Asamblea Legislativa. Y no se pronunciaron. Por supuesto que hubo graves pronunciamientos sobre esas acciones, que también fueron inconstitucionales porque le dio un curso a la Fuerza Armada. Por supuesto, a eso quiero llegar. ¿Por qué no hubo interpelación? Y el caso está pendiente y espero sea procesado también por ese uso excesivo que hizo de la Fuerza Armada. El problema es que hay una línea que no pasó, hizo un uso excesivo, pero fue más un espectáculo que una forma de presionar a la Asamblea Legislativa, porque solo circuló alrededor y no pasó más. El problema del 9 de febrero es el ingreso de la Fuerza Armada al Salón Azul. Ese es uno, el solo ingreso. Dos, se dice que era para custodiar al presidente. El presidente está custodiado por el Estado Mayor Presidencial, que es un área que está dentro de la Fuerza Armada. Pero la Constitución no dice que es la Fuerza Armada la que va a custodiar al presidente. ¿Cuántas veces entonces ha llegado un presidente a ser custodiado dentro del Pleno Legislativo? Entonces, además, ¿quiénes eran los que ingresaron al Pleno Legislativo? Entiendo yo que era el alto mando de la Fuerza Armada, no eran soldados, no eran mandos, el director, la UMO, o sea, ¿quiénes eran? ¿Piensan y ustedes todo eso, interpelar al director de la policía y al ministro de Seguridad? El director de la policía no tiene interpelación a los funcionarios que se pueden interpelar. Solo habla de ministros, viceministros. El ministro, depende del ministro de Seguridad. Depende cómo se oriente. Por eso preguntaba al inicio si era una interpelación o una comisión. Yo te quiero decir una cosa, para ir acotando lo que hemos planteado. Yo no tengo la menor duda que el presidente está en la disposición de apoyarse en la policía y el ejército, no para mantener la legalidad, no para mantener la soberanía nacional, sino para romper la Constitución de la República. Le declaran el 32 y hace el 33 igual. Bueno, pero ¿qué está pasando? Ya vamos a llegar a ese punto. No, por eso, pero porque sigo en este punto. Estamos ahorita en la interpelación, Mauricio. Es decir, al final de esto, ¿qué persiguen ustedes con una interpelación al ministro de la condena nacional Defensa? e internacional. Mira, hubo una condena nacional y hubo una condena internacional. Unánime. Ok, entonces, Leonardo, ya no podemos estar tratando de dorar algo que la realidad no resiste una hemorragia semántica
tratando de encubrir un hecho que no tiene ningún sentido en el país. A juicio de ¿Qué se pretende? Se pretende que haya, si lo puede solicitarse una destitución, pero no es vinculante. Y adicionalmente es una sanción moral, hombre. Mira, yo creo que y un precedente. Yo creo que tenemos dignidad. Si te están lavando en la cara y te están diciendo... Bueno, una de las preguntas que he estado leyendo aquí es que se ha solicitado la baja, según una de las preguntas que ustedes no han es la elaborado. comisión política, yo no las conozco todavía. Bueno, ahí salió en el diario de hoy las 17 preguntas. Es que este es privilegiado porque está en la comisión política. Pero entiendo yo que la comisión política ha establecido estas 17 preguntas. Sí, bueno, realmente yo no fui constructor, yo no sé quién estableció las avalamos, sí. Bueno, ¿quién pero las elaboró? Si tú estás en la comisión por eso política, las avalamos, correcto, las avalamos porque hay un dijiste. equipo técnico y me parecen. O sea, pero no las elaboramos como comisión política, pero hay un equipo técnico. Bueno, pero y las evidentemente, no, correcto. Y yo estoy de acuerdo con las preguntas que se están haciendo. Ahora, que yo por eso esté al lado de Arena y que quiero obstaculizar el gobierno, no. A mí me han dicho, mira, Leonardo, vos necesitas asesores políticos. ¿Para qué? Para reelegirme. Es que lo que pasa es que votar por la interpelación del ministro te va a acabar políticamente. Pero es que yo no estoy aquí principalmente para reelegirme, sino para defender, porque por eso llegué a la Asamblea Legislativa, los intereses del país, que es mi sociedad, y esto yo así lo veo. Y si esto me va a traer costos electorales, pero no voy a dejar por ello de hacer lo correcto, como muchos populistas que le dicen a la gente lo que quiere escuchar, sabiendo que no lo pueden hacer. Así es que creo que la interpelación es necesaria, y eso para interés de la población salvadoreña, no para el interés personal de Leonardo Bonilla o cualquiera de las fracciones, porque tampoco me voy a prestar yo a que esta interpelación sea ese juicio político, pero como una persecución y que se le empiece a decir que el gobierno no ha hecho esto, no ha hecho lo otro, sino que nos limitemos realmente al tema. Lo han llamado para que lo feliciten. No, es que va a ser una interpelación, pero tiene que ser puntualmente sobre el tema que estamos versando. Y las preguntas tienen que versar sobre ese punto específico. El criterio de la seguridad usado políticamente fue lo que llevó a la institucionalidad de la Fuerza Armada, donde los políticos decidieron muchas cosas en la historia de mi país y los militares han pagado el costo de los mismos. Ahí andan entregando unas bolsas familiares, soldados. Aquí le manda el señor presidente de la República. Pero ya por razones de tiempo, pero ¿no crees injusto confundir, dijéramos, el rol de la Fuerza Armada como institución frente a las actitudes que puede tener alguien en su carácter personal? Porque me estás hablando ya en la parte institucional. Así, pero es que lo que sucede es que el problema es del presidente que está haciendo ese uso. Dije, no está en cuestión ni la Fuerza Armada, ni está en cuestión el ministro como militar, es como ministro de la Defensa, y están desnaturalizando y llevándonos a la historia reciente que mucha sangre, dolor. Bien, tenemos que irnos al primer corte comercial, ya volvemos, no nos cambie. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchas gracias por continuar con Diálogo con Ernesto López. Quisiera entrar, dada que el tiempo es nuestro peor enemigo en la televisión. La Sala de lo Constitucional acaba de emitir una última resolución que básicamente nos plantea 3 escenarios. Uno, en que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo se pongan de acuerdo y elaboren un anteproyecto para la reapertura económica antes del 23. Ese es el primer escenario. Y sobre el segundo escenario es que antes del 23 de agosto la Sala resuelva la controversia entre los 2 órganos de Estado por el decreto 661. Y el tercer escenario, ¿verdad?, es que la Sala no resuelve, los órganos no se ponen de acuerdo y la economía queda libre
sin ninguna regulación. ¿Será eso lo más conveniente para este país? Este país es el único que no cuenta con un instrumento legal. Y quiero preguntarles básicamente a los dos. ¿Ustedes estarían dispuestos a que técnicos del Ejecutivo se sentaran con los técnicos del Legislativo para que se pudiera en realidad cumplir una de las recomendaciones que la Sala de la Constitucional hace para que podamos tener una ley de consenso, dijera? Por supuesto que sí. Yo siempre he estado en toda la disposición, y lo he demostrado con hechos, no lo estoy diciendo acá con palabras, en toda la disposición de que haya una herramienta. He votado por más de 3 leyes de emergencia. El presidente ha vetado algunos de estos instrumentos porque no han tenido las herramientas que específicamente en algún momento él necesita y han tenido que ver con dinero. Hay que decirlo. El decreto ¿Estás diciendo 645. que por eso es que no se han aprobado los decretos? Sí, eso es lo que ¿Por el ha tema quedado en económico evidencia. y de el transparencia? el tema de transparencia. Pero las herramientas que ha tenido el 645 eran herramientas que le daban la oportunidad al presidente de controlar la pandemia. Entonces, ¿qué dice? Me dejaron sin facultades. Pues lo que pasa es que las vetó. Yo antes de la vacación, yo siempre dije, estoy en disposición de analizar una herramienta. Tal vez yo no estaba de acuerdo con una cuarentena estricta, general, pero dije, ¿por qué no lo debatimos? Que las demás fracciones no quieran. Bueno, ¿y qué puedo hacer si solo soy uno? Claro, no me estoy excusando en ese sentido. Pero bueno, llegó la vacación y yo dije, no podemos ir a vacaciones, dije, sin una herramienta. Y si es estricta, si es un régimen de excepción, pues muy arriesgado, pero probablemente estoy dispuesto a votar por ello, porque esto se va a expandir. ¿Qué hice? Antes de irnos a la vacación, presenté un escrito a la Sala de lo Constitucional para que resolviera de forma pronta la controversia 8-2020, que es el veto del presidente al decreto 661. Lamentablemente la Sala no lo resolvió, sale con la inconstitucionalidad, pero no resuelve el 661. Yo he criticado y he aprobado acciones de diferentes órganos de Estado y seré sujeto también de crítica o aprobación de mis propias acciones, pero lo veo en función del interés de la población. Yo le quiero decir a la población, yo no estoy a la par del general, pues, pero yo no estoy con Arena, podemos coincidir en algunos momentos, pues, pero Arena tendrá sus acciones y su justificación sobre ellas. Yo las mías propias, yo no estoy en contra ni del presidente ni del pueblo salvadoreño, pero no significa que por ello no me vaya a oponer. ¿No estaría cerrado tú a que técnicos de un lado y técnicos de otro puedan sentarse para hacerlo? Tenemos que evaluar todas las alternativas para darle soluciones a la población. Por supuesto que estoy de acuerdo. Mauricio, tú que has sido de los más, dijéramos, posicionados en este tema. La teoría política te dice que una de las funciones de los políticos o de la academia política es la búsqueda de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es ni una cosa más ni una cosa menos que una persona presenta una iniciativa legislativa y el otro la recibe. Que ambos, el que la entrega y la recibe, están en la disposición de hacer concesiones sobre el documento y negociar sobre el documento. Miren, salvadoreños, basta ya. No podemos seguir aquí en medias tintas diciendo, es que no se ponen de acuerdo y es que reúnanse y que no... Señores, el gobierno no tiene la voluntad política para sentarse a negociar. ¿Y la Asamblea lo tiene? Claro, y lo ha demostrado. Lo ha demostrado. Algunas fracciones quizás no. Lo han visto, no, pero una cosa es la... No estoy hablando como órgano, no estamos hablando como fracción. Okay. ¿Tendrá la voluntad política precisamente la Asamblea? Y no hasta lo han televisado. No, entonces creo que no. Precisamente, claro que sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y con respeto general, pero Arena y el Frente se han opuesto siquiera a veces hasta recibir. No digo usted, pero los partidos se han opuesto. Aquí no te preocupes de... Y si me voy en la colada, soy parte de la Asamblea. Yo soy de Arena y asumo la responsabilidad de un partido al cual yo pertenezco. Yo, que he estado en esas reuniones de la fracción, en ningún momento he escuchado hay que obstruirlos, hay que hacer tal cosa. Pero lo han evitado. No, simplemente no han hecho nada. No lo hemos evitado. Porque cuando vámonos a la línea cero, no nos vayamos a la mitad. Cuando nos fuimos a la mitad es cuando ellos presentan un decreto de emergencia
presentan un decreto de estado de excepción ya expulsado por La resolución de la sala. por la legislación, por la jurisprudencia constitucional. ¿Qué tengo yo que estar haciendo recibiendo un documento de ese tipo? Si yo juré cumplir la Constitución y las leyes. Pero tenemos obligación de recibirlo y decirle nuevamente recibido está. Lo que pero no se analizó. Bueno, ¿y cómo se va a O sea, lo leímos, pero a nivel personal, pero no institucional. Pero ¿qué voy yo a discutir con vos cuando me pasás diciendo no? Pero si es la obligación. Para el general y su fracción, dijéramos, es claro que sí ha habido voluntad política de querer negociar. Pero veo que tu interpretación es totalmente lo contrario. Puedo estar errado, pero lo que yo he visto ¿cuál es tu es percepción contrario. entonces? Definitivamente, y pues, Pero para bien o para mal. ¿Cuáles son los hechos? Tirar la pedrada. Bueno, primero, en una ocasión ni siquiera se le dio por recibido. ¿Cuál? La solicitud del decreto de emergencia del presidente de la República. ¿Por qué razón? No importan razones, pues tenemos la obligación. ¿Por qué? Se recibió. Perdón, ¿por qué razón? Yo no puedo decir por qué razón. Yo pienso que fue por capricho de Arena y del FMLN. Capricho. ¿Y el porque contenido? no sé. ¿Estará pero el lo país que sí, para eso, Leonardo? No, por supuesto para que no. capricho, cuando Pero está frente a Leonardo, una... interactuemos porque esto sí es bonito te voy a poner. El decreto de emergencia solo tiene la emergencia para el manejo del dinero de una manera sin control y no tiene ninguna medida sanitaria. Pero en eso estamos de acuerdo. Si es Bien, que el detalle entonces, no es eso. Lo que yo no, los decretos que hemos emitido están bien. A lo que voy yo el es que contenido, te estoy hablando del que decís que no se recibe. No, es que el ¿Y presidente cómo te envió voy a recibir una eso? solicitud. Y tenemos la obligación de recibirla, analizarla y si no nos parece decirle no, pero solo no recibirla, porque en el Pleno ni se votó para recibirla y no se estaba autorizando nada ahí. ¿Por qué? Porque una semana, creo, antes, el presidente tampoco nos había recibido el decreto 645. Error del presidente, error de la Asamblea. Pero ¿por qué razón no nos vamos para atrás? Porque te fuiste en medio. Ya venís de un recorrido donde hay una reincidencia, donde te están demostrando y todavía... Pero es nuestra obligación. No, espérame. El profesor tiene la obligación de recibirme el examen, pero si me vio copiando no tiene por qué recibirme. Dijéramos tu interpretación, yo sí considero que están en la obligación de, así sean 100 veces que lo de propongan. Estado en recibir, que no proceda, Se recibió, se recibió. Okay. Sí, se terminó recibiendo, pero no cuando ahora, que ya debió proceda recibir. o no proceda, ese es un análisis. No cuando debió. No, porque la plenaria en la que no tuvo los votos no fue recibida. ¿A qué hora es Fíjate bien, fíjate lo que estás diciendo. No estoy defendiendo al gobierno, estoy diciendo lo que pasó. Voy a ver todos los reincidentes. Casi todas las propuestas para estudio y suelta de dinero y la emergencia han entrado el mismo día de la plenaria a las 4 o 5 de la tarde, cuando el proceso de máxima publicidad no se puede dar y quieren que se apruebe en la misma noche. Por el amor de Pero Dios. solo era de recibirlo, No, espérame. Pero si ya veníamos, por eso te digo, hay que ver todo el contexto. Vienen estos señores y eso lo tiran con el conflicto constitucional. Te voy a explicar bien un factor. Te voy a dejar para cuando regresemos del corte comercial puedas darte la respuesta, porque queremos cerrar este capítulo con una de las interrogantes que mucha gente nos está preguntando. ¿Por qué no se dotó de un régimen de excepción al Ejecutivo con el cual podría haber de alguna manera limitado las garantías constitucionales y nos hubiésemos evitado un sinnúmero de problemas en la elaboración de ley? No nos cambie al regresar las respuestas de nuestros dos invitados esta mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Muchas gracias por continuar con Diálogo con Ernesto López. Puntualmente, por razones de tiempo, ¿tú estás de acuerdo en un régimen de excepción? Que si se hubiese decretado el régimen de excepción, esto hubiera ayudado al impasse. Tratando de ser breve.
Cuarentena es una cosa, régimen de excepción es otra. Cuarentena sí, régimen de excepción ya no. En su momento estuve de acuerdo hasta prorrogarlo. Si fuera la única decisión que se pone sobre la mesa, pues quizás tendría que valorarlo el sí. ¿Votarías por un régimen de excepción? Si fuera la única propuesta sobre la mesa, sí. Yo creo que debemos de analizar y tiene que haber una cuarentena focalizada, no un régimen de excepción. Mauricio, pero si fuera ¿tú la única votarías decisión que hay que tomar, por un yo creo régimen que de sí. excepción para poder desentrampar, dijéramos, en un momento determinado, si ese fuese el caso? No, nunca. ¿No votarías por un régimen? En este momento, él ha dicho, cuando estábamos en la línea cero, podíamos haberlo hecho, pero de una manera integral. Y segundo, siempre hay que leer entre líneas. ¿A quién le voy a dar esa atribución? El señor presidente de la República hace un uso abusivo del veto para entorpecer el proceso de formación de ley. Lo veta el último día para alargar todo el tiempo de formación de ley, se va para la Pero eso es Asamblea. legalmente válido dentro del proceso Sí, de formación de ley. Es una facultad que tiene el presidente de la República. Es Legal, no una legítimo. facultad constitucional, pero es un uso abusivo y es un uso pernicioso que se hace porque no lo hace porque es su atribución. ¿Y por qué razón? Cuando es de dinero, en la misma noche lo publican. Bien, dicho esto, paso ya porque nos quedan básicamente 10 minutos, pero quisiera, ¿cuál fueron las causas, el motivo, la razón? Con 59 votos también ustedes aprobaron, incluyéndote a ti, el préstamo, dijéramos, más bien la ratificación del préstamo de 250 millones. 250 millones. 250 millones. Pero me llama poderosamente la atención y quisiera que me aclararan dijéramos por clarificación. Este préstamo se llama Combate a la Pandemia del COVID. Es decir, que tiene un fin específico para el cual ha sido aprobado. Pero cuando tú empezás a desnudar el gobierno, resulta que de esos 250 millones van 75 para alcaldes, 40 para productores agrícolas, 20 para mitigación, 55 Fomilenios, 30 para... y 30 millones Para salud. para salud. ¿Les parece lógico? Porque el 148 de la Constitución te establece que la ratificación tiene que tener un fin específico. Y si el fin específico era para combatir la pandemia del COVID, ¿cómo es que le pudieron haber hecho ustedes otro destino que no era el que para el cual había sido solicitado? Y tú votaste. Estamos en una situación bien compleja en este enfrentamiento entre órganos de Estado. Y entonces le damos el voto o no se lo damos. Así dice el préstamo, que es para la atención de la pandemia. Fueron 2.000 millones de dólares en un primer momento. El decreto 608 establece los rubros, las partidas específicas. Y cuando ve el decreto 608 se sale de la tangente. Y yo lo dije en su momento. ¿Pero por qué votaste? Porque lo que pasa es que tenés que decir sí o decir no. Y no votar y no darle al final al gobierno los recursos y que después digan que fue mi responsabilidad. No, fue responsabilidad del gobierno. No, Ahora, lo que pasa, lo que pasa es que te lo voy a poner así tú porque como diputado tenés un voto. mandato, Sí. y vos podés decir sí o podés decir no, siempre y cuando no cumplan los parámetros. Eso es lo que yo he tratado de decirle a la población. Se dice sí o no. La aprobación, ratificación de los 250 millones, por ejemplo, van de 24 millones destinados a los veteranos de guerra, van solo 12. ¿Por qué solo 12? Y van 55 millones que no están dentro del decreto 608, es decir, se los sacaron de la manga. Y entonces digo yo, bueno, no voy a votar porque Fumilenio no está dentro del decreto 608, pero están los 12 millones que necesitan los veteranos. ¿Qué hago? Por Probablemente eso hacía irresponsable. alusión al 148. Es decir, no sé si esto va a tener un problema de constitucionalidad o no. Y hay otro vicio también. ¿Cuál es el otro vicio formal que has se da detectado? constantemente en el Pleno? Y con tal de no escuchar los largos discursos, se pide que se omita el uso de la palabra antes, la discusión de los decretos. Y eso es constitucional. O sea, una cosa es la intervención para que entre a discusión un dictamen, y eso significa que puede haber un debate que lleve a modificar la correlación que ya estaba prevista. Lástima que vamos a tener una segunda oportunidad para desarrollar la parte de la técnica legislativa, porque yo comparto contigo que hay muchísimos temas. Y ese es un vicio de inconstitucionalidad que puede hacerlo. llevarlo. Mauricio, básicamente te quiero hacer este planteamiento. El FMLN no votó el doctor Parker y no votó, creo que el otro de la Democracia Cristiana.
Y el FMLN ha sido como consecuente con sus posiciones, ha venido diciendo no, 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 no y no. Justificado o no, pero ha sido más consecuente. ¿Qué le pasó a Arena? Si Arena estaba tan consciente que esto no tenía, dijéramos, los rublos, ¿por qué votaron? Bueno, primero, yo no creo que haya que vernos a este día, a esta hora, porque todo tiene un recorrido de un año. Hay 75 millones de razones. Pongámosle un año. Y ese año definitivamente hay que desarrollarlo. Hemos estado en una prueba de resistencia permanente. El gobierno ha actuado de una forma tal. Segundo, a mí y a Arena no se le puede comparar con el FMLN porque somos ADN diferentes. Ellos tienen un ADN... No, me refiero en cuanto a las posiciones, ¿no? Vos hablaste de coherencia. Sí, ellos han sido coherentes en su forma de no votar, bueno, justificada o no. Nosotros somos coherentes desde el punto de vista, y lo voy a decir de esta manera. Yo asumo la responsabilidad, y lo hago aquí públicamente. Asumo mi responsabilidad por el voto que di, pero lo hice precisamente en función del primer bloque, en el segundo bloque, de este programa, en el cual, de acuerdo a la teoría política, quisimos hacer un gesto diferenciador que hiciese un llamado al gobierno para que se acerque realmente a lo que tú planteaste, de que si se pueden juntar para poderlo colocar. ¿Por qué digo que veo esta situación? 1, 5 ministros cuestionados, corrupción galopante que no se comprueba ni se dice absolutamente nada, y no hay rendición de cuentas ni transparencia. De los 250 millones, 210 van para el presupuesto ordinario, o sea, que van a tapar los hoyos que ya se comieron, y no han rendido cuentas. No ha habido transparencia y tenemos una serie de problemas. Pero Arena quiso hacer yo por lo menos quise hacer un gesto diferenciador, llamando, aunque mi colega aquí habla de 35 millones de razones. Bueno, 75. Quiero agradecerles, va a haber porque pareciera un contrasentido, porque si no hay transparencia, si no se dieron las explicaciones, ¿cómo es posible que se le autorice más deuda al gobierno? Pero bueno, creo que nos comprometemos, Leonardo y Mauricio, para un futuro programa, poder hacer las aclaraciones, dar un programa entero de cuál es la situación jurídica. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambien, venimos con la segunda parte del programa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchas gracias por continuar con Diálogo con Ernesto López. En esta segunda parte hemos invitado al ingeniero Ricardo Navarro en su calidad de presidente del CESTA, que es el Centro de Tecnología Apropiada, sobre, primero, las consecuencias del incendio de la fábrica Record. Creo yo que ha sido como el detonante nuevamente, doctor, para que se haya vuelto a reactivar un caso que había estado ahí ya archivado. ¿Qué opinión le merece este hecho? Claro, mire, hagamos un poco de historia, ¿verdad? Nosotros nos enteramos de la contaminación de la fábrica Record al examinar a la gente que vive alrededor. Fíjese que la legislación mexicana dice que el nivel más alto de plomo que se puede permitir en la sangre eran 10 microgramos por decilitro de sangre. Y de ahí se copió El Salvador y dijo lo mismo. La Academia Americana de Pediatría dice que si usted tiene más de 7, tiene problemas neurológicos irreversibles, dice la Academia Americana de Pediatría. Bueno, encontramos niños recién nacidos con 12, ya mayorcitos de 2 años con 20, gente que tenía hasta 50, 60, 70. O sea, era terrible. Estaba generando una gran contaminación. Y esto hay que recordarlo porque los señores dueños de la fábrica dijeron
que la contaminación se había generado porque habían obligado el cierre y no lo habían hecho técnicamente, entonces ahí se había generado. No es cierto, ¿verdad? No es cierto eso. O sea, la contaminación estaba desde mucho antes, es lo primero. Ahora bien, con este incendio, miren, yo escuchaba al señor ministro de Salud, él dijo algo así como que no se registraban habitantes con síntomas de intoxicación a causa de los gases emanados por el incendio. Creo que él debía explicar mejor eso, porque mire, el incendio expulsó una gran cantidad de tóxicos y esos tóxicos van en el aire. Esos tóxicos los respira usted, los respiro yo, los respira toda la gente. O sea, intoxicación hay. Claro, él esperaba quizás ver a alguno que estaba convulsionando y entonces estaba muriendo si dijo no encontró. Puede ser. Pero mire, esos tóxicos, el plomo entre otros, ¿verdad?, son teratogénicos. ¿Qué significa eso? Una señora que esté embarazada, cuando tenga el bebé, puede nacer con una malformación, ¿verdad? Eso genera todo tipo de problemas, ¿verdad? Problemas en las vías respiratorias, problemas en el cáncer, en los riñones, todo lo que usted se imagina, son tóxicos. O sea, intoxicación ha habido bastante, ¿verdad? Lo que pasa es que es democráticamente distribuida, ¿verdad? Y a veces la contaminación ve en el aire, termina en el suelo, termina en la grama, la vaca come la grama, produce leche, le pasa el tóxico y de la leche al queso, ¿verdad? Y las empresas que hacen queso aquí pasteurizan y siguen todas las cosas, pero no ven si tiene plomo o no. Y usualmente creo que quizás en ninguna parte del mundo A se ve juicio eso. del CESTA ha habido, dijéramos, algún tipo de retardo de parte de la investigación en cuanto a este último hecho. No me Sí, refiero al... No, ciertamente, pero es que mire, o sea, en asuntos ambientales siempre hemos estado mal, solo que ahora estamos bastante peor, ¿verdad? Fíjese lo que hizo el presidente Bukele al solo llegar, le redujo el presupuesto al Ministerio del Ambiente, le redujo el presupuesto a ANDA, entre otros, ¿verdad? O sea, podemos hablar de Ciudad Mujer y un montón de otras cosas. Después, fíjese el problema con ANDA. Eso te denota que no hay voluntad política de atacar el medio ambiente. Es que no hay, es que ya voluntad política sería hablar demasiado. No hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay entendimiento en la materia ambiental, por Dios santo. Y claro, si usted no conoce algo, ¿y cómo va a tener voluntad sobre eso? Es que estamos en la lona en materia ambiental. Mire, ahí hay un video. Solo te quiero poner el contexto, Ok. porque sí me llama la atención. Pero tú también fuiste viceministro de Medio Ambiente. No, nunca he sido viceministro. No fuiste viceministro. No, pero estuviste... Dios guarde. No. Lo veo así. No, nunca. Pero no ves en el gobierno anterior que tampoco hubo voluntad política. No, por eso digo, hemos ido mal, no hemos ido bien. Si dijera que hemos ido bien, estaría mintiendo. Hemos ido mal. Ahora estamos mucho peor, es lo que estoy diciendo. Voy a explicar por qué, fíjate. Hay un video por ahí, ¿verdad? Lo han de haber visto. Dice ahí, el presidente Bukele hablando dice, aquí tengo el ministro del Ambiente y le ha dado instrucciones que en 100 días de todos los permisos firmados y aprobados que están retenidos en el Ministerio del Ambiente para que ese dinero entre a la economía salvadoreña. Eso lo dijo. Palabras más, palabras menos. Eso lo dijo. Sí, lo Ahora, vimos. ¿qué significa eso? Con eso lo que le dijo al Ministerio del Ambiente, usted no sirve para nada. Pues claro, si todas las cosas que entran tienen que ser aprobadas, ¿para qué esté el ministerio entonces? Bueno, pero a partir de la base cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos. Sí, pero eso no lo dijo. Porque, Ricardo, dijo, tampoco podemos negar que la burocratización que hay al interior del ministerio golpea seriamente, dijéramos, en algunos casos, ¿verdad? La tramitología que se exige, ¿verdad? Los estudios de impacto ambiental que son requeridos para la construcción. Yo entiendo que cuando hacen eso es como abrirla y decirle al ministro, mire, si cumplen, denlo, si no cumplen, rechácenlo. Bueno, él no puso esa disyuntiva. Es correcto eso de la tramitología que tú dices. Eso es totalmente correcto, ¿verdad? O sea, cuando hay que decir no, hay que decir pronto no. No, Eso es exacto, correcto. a eso va. Eso es totalmente correcto. Pero ahí no estaba él diciendo sí o no. Él dijo todos. ¿Qué hizo entre otras cosas? El Valle del Ángel, adelante. Pero imagínate, hemos escuchado en un otro video que hay por ahí al viceministro del Ambiente decir, ahí en el Valle del Ángel no hay ecosistemas. Si hay ecosistemas en los desiertos, por Dios santo. Hay ecosistemas en los desiertos. ¿Ignorancia? Y son dinámicos. Yo creo que es lo que quizás quiso decir, dándole el beneficio de la duda, porque me parece que es un buen señor y que conoce, entiendo que él es veterinario, me parece,
él es una buena persona. Yo creo que él quiso decir no hay ecosistemas de importancia. Yo creo que eso es lo que quiso decir, dándole el beneficio de la duda, que se la doy, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto? Mira, hay una cosa muy clara acá. Nosotros somos parte de la naturaleza, nos guste o no, ¿verdad? Y no solo eso, te voy a contar, somos parte del planeta, del astro Sol. Estamos en la atmósfera del Sol. De eso podemos hablar un día más en detalle, ¿por qué digo esto? Pero bien, somos parte del planeta Tierra. Entonces tenemos que acomodarnos a la forma, cómo funciona el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene sus leyes, tiene sus normas, ¿verdad? Una que conocemos todos, la gravedad. Si yo respeto la gravedad, ¿qué crees que me pasa si me tiro de un edificio porque quiero tirarme del segundo piso? Digo, me voy a quebrar las piernas, ¿no es cierto? O sea, la naturaleza no me va a perdonar. Va a decir, este señor es bueno. Y entonces, no, la ley de la gravedad, ahí está. Están todas. ¿Qué pasa? Nosotros transgredimos esas leyes, tenemos las consecuencias. Así de fácil. Lo que nos está pasando ahorita con el COVID-19 es un resultado, es la factura que estamos pagando por haber destruido los ecosistemas, por haber alterado el cambio climático. O sea, no nos extrañemos por eso. Mire, pero tengo un libro. Tú planteas, Ricardo, la gran disyuntiva de todo gobierno. Claro. ¿Verdad? Es decir, medio ambiente versus desarrollo. Sí. ¿Serán estos contrapuestos los dos temas? Es que o siempre pueden convivir unos con otros? Es que siempre con un desarrollo triunfa sostenible? el dinero. Es que mira, el problema no es medio ambiente, desarrollo. Mi vida es lo más importante, ¿verdad? Mi vida es más importante que mi camisa. Mi camisa la puedo botar. Sí, pero no puedes detener el desarrollo tampoco de un país. Si es que el desarrollo debería ir orientado a mejorar las condiciones de vida de las personas. Ese es el punto. Ese es el punto. A mí me parece muy bien que tratemos de investigar la tuberculosis y de pronto encontramos que el bacilo de Koch por allá y cómo. Eso es fantástico, eso es desarrollo, ¿verdad? Mira, pero fíjate, hablando de desarrollo, hace 120 años más o menos, una empresa hizo unos bulbos de esos de luz, de esos así, ¿verdad? Redonditos. Se lo regaló a un cuerpo de bomberos y lo encendió. Y sabes tú una cosa, que ese bulbo de luz sigue encendido todavía. 120 años. ¿Cómo es posible que hace 120 años éramos capaces de hacer semejantes cosas que duraban tanto y hoy no? ¿Qué muestra eso? Es que mira, cuando tú ves, por ejemplo, las grandes corporaciones transnacionales que producen alimentos, ellos no están interesados en producir alimentos, están interesados en producir dinero. Y para producir dinero producen alimentos. Claro, pero ¿no crees tú que esta pandemia ha hecho como cambiar esos paradigmas a nivel mundial? Ojalá. Y cambiar, dijéramos, toda esa nueva visión que se tenía con respecto al medio ambiente. Ojalá ese fuera el caso, ojalá. Lo que tenemos que entender es esto, mira, tú tienes millones de virus en tu cuerpo y los tiene un murciélago y los tiene un caballo y todos los animalitos. Somos el resultado de 4.500 millones de años de evolución, nos hemos entendido. Ahí están los virus ahí, tengo una flora bacteriana ahí, todo, ahí, ¿verdad? Así funcionan los seres vivos en este planeta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Cuando hemos destruido los hábitats de otros seres vivos, los otros seres vivos se salen. Ahí está un murciélago que tenía un virus, según dicen, ¿verdad? Y le pasó quizás a un ave, a un pangolín, dicen por allá, a un china y no sé qué, y terminó en los seres humanos. Nosotros no estamos acostumbrados a ese virus, estamos pagando las consecuencias. ¿El VIH qué era? Era un virus que estaba en los simios. Los grandes monos, ahí estaba tranquilo, a saber qué pasó, y hoy lo tenemos nosotros. Claro, hay otra cosa también, Julio, que hay que decirlo, no podemos descartar, y parece que en el caso del COVID es la situación que en un laboratorio haya sido hecho. Es correcto. Yo he leído investigaciones de académicos de Australia que ellos dicen que la estructura proteínica de este virus no es una cosa natural. Eso ha sido creado. Okay. Quisiera retomar el punto, desde el punto de vista del CESTA, Ricardo, ¿cuál es el impacto que generó la fábrica de baterías? Sí. Mira, ahí todos los tóxicos, no todos, ¿verdad? Buena parte de los tóxicos que estaban ahí hoy están en el ambiente. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esto? Es que un daño, si a mí me dan un daño neurológico, eso me queda. Si a mí me destruyen algo en la cabeza, eso me queda. ¿Qué acciones a juicio tuyo debería de hacer ya? No, y ¿sabes cuál es el problema de las personas que tienen daño neurológico? Terminan de políticos. Es un problema que pasa en muchas partes del mundo. Aquí pasa también, pero bueno, haciendo un lado la broma, ¿verdad? Hay una cosa. ¿Qué debería de hacer, dijéramos,
en este momento Medio Ambiente, la Fiscalía General de la República. Sí, mira, hay una cosa que a mí me preocupa, que dijo la PNC y lo dijo la fábrica de bomberos, que ellos sospechaban, dijeron, a mí me da la impresión que ese incendio fue para... No, perdón. Según la PNC y Cuerpo de Bomberos, la fábrica hicieron un promontorio de residuos inflamables y le dieron fuego. O sea, ellos han sugerido, estimado, que a lo mejor hubo mano criminal. Ahora, ponte a pensar, ¿y quién se beneficia de que se queme? ¿Cuál es el objeto de haberle dado incendiar? fuego? Los únicos que se... Bueno, pongámoslo así mejor. Si antes, digamos, del incendio hubiera tocado que manejar esos desechos, hubiera costado mucho dinero. Ahora con el incendio, muchos de esos ya están en el aire, va a costar mucho menos dinero manejarlos. ¿Quién se beneficia de eso? ¿Estás planteando que fue intencional para gastar menos y poder desalojar estos? Mira, no estoy planteando... Porque ya vamos a llegar Sí. a un punto en cuanto a la impunidad Correcto. que ha detenido este Sí. caso para los propietarios, pero también para los Sí. funcionarios de turno. Mira, no estoy planteando que fue intencional, estoy planteando que hay un móvil, ¿verdad? Así como en las películas de CSI Miami, ¿verdad? Cuando muere una señora y resulta que tenía un seguro de vida y le daba al marido $1 millón, hay un móvil, no quiere decir que el marido la mató, pero hay un móvil. Aquí hay un móvil económico de haberle dado fuego. Puede haber sido por otra razón, a lo mejor estaba enojado el vigilante con otro señor y el otro señor, quién sabe qué pudo haber pasado, pueden haber sido 1000 causas. Pero lo que yo digo es que aquí hay un beneficio económico para los dueños de la empresa, el que se haya quemado. Tenemos que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a dejar planteada la pregunta, Ricardo. ¿Ha habido impunidad en este caso? Cuando regresemos, no nos cambia. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en diálogo con Ernesto López. Ricardo, dentro del análisis de este caso, ¿ha habido impunidad a criterio del CESTA? Sí, el problema es este. Ha habido gran daño a la gente. ¿Qué se ha hecho con ellos? Nada. O sea, ha habido impunidad, ciertamente. Yo me pregunto, ¿dónde está la labor de la fiscalía? ¿Dónde está el señor fiscal? Es muy probable que no le den fondos suficientes a lo mejor, ¿verdad? Y por eso es que no tiene gente para hacer las cosas. Es muy probable. Pero por lo menos debería perseguirse a las personas que son responsables de haber generado el daño. Pero entiendo que hay gente detenida en este caso. Pues yo entiendo que Pero fueron gerentes, dijéramos, la parte puramente pero administrativa. ahí estaba la familia Lacayo. Estaba aquel señor que fue ministro de Economía, si mal no recuerdo. No, entiendo que él no es accionista de esto. Pues yo entiendo que era como que se la vendió a familiares. O sea, hay una cosa ahí que habría que ir a investigar. Pero eso deberían hacerlo las autoridades. Pero no. ¿No lo ha habido? No. O sea, ahí está pasando. Además, eso debería tener algunos niveles mínimos de vigilancia. Alguien debería haber estado vigilando eso. ¿Cómo es posible? La PNC lo está reconociendo junto con los señores del Cuerpo de Bomberos. Que ahí se metió a alguien, llenaron así de material inflamable, le dieron fuego. Y la razón es, ¿por qué le dieron fuego? Es que eso para mí lo preocupante, porque diga, ahí hay un móvil económico. No digo yo que lo mandó a realizar el incendio a la familia, los dueños de... No puedo, sería irresponsable de parte mía decirlo, pero hay un móvil que debe ser investigado, ¿verdad? Puede ser que algún cortocircuito, esto podría pasar, ¿verdad? Pero si nos recordamos, había un presupuesto asignado al Ministerio de Medio Ambiente para el retiro de toda esta escoria, si se le puede... Pero de nuevo, son costos que el gobierno incurre, que debería incurrir la empresa, no el gobierno, la empresa. Y además, esos fondos, a saber si se habrán utilizado para eso. Y como vemos acá, pues el Ministerio del Ambiente ha sido casi que ninguneado por el actual presidente, ¿verdad? Comenzando por reducir su presupuesto y haciéndolo a un lado después. Entonces, esas cosas no son correctas, ¿verdad? Y una cosa que debemos entender, Julio, es que la naturaleza nos está pasando la factura. Y cara. Cara, y viene más cara, porque el cambio climático viene con fuerza. Óyeme bien, con fuerza. El cambio climático, al generar condiciones ambientales nuevas, facilita la proliferación de todos estos virus. Esto del virus es un ejemplo nomás, ¿verdad?
Yo tengo un libro que publiqué hace como 4 años. Ahí establecíamos claramente, una de las causas del cambio climático va a ser la ocurrencia de pandemias con virus para los cuales no hay vacuna. Eso se sabe quizás desde antes de que yo naciera, a lo mejor, ¿verdad? Esos son costos que estamos pagando. ¿Y crees que vengan más costos? ¿Cómo? ¿Vendrán más costos que pagar? Ciertamente. Mira, cuando nosotros comenzamos a incrementar la temperatura del planeta, estamos poniendo en riesgo también la ocurrencia de las abejas, la existencia de las abejas. Las abejas son los principales polinizadores del planeta. Colapsan las abejas con 1 grado más de temperatura, colapsa la agricultura del mundo. La mitad de los alimentos que tenemos sobre la mesa ya no van a estar, para comenzar. Tan así está la situación. Así es la cosa. Otra cosa, la Bayer, antes Monsanto se llamaba, ¿verdad? Pero ahí lo compró la Bayer. Ha generado una serie de tóxicos, ¿verdad?, que se parecen químicamente a la nicotina, neonicotinoides le llama, que son los que están destruyendo las abejas también, ¿verdad? Mira, yo tengo una grabación donde el señor Putin, allá de la Unión de Rusia, ¿verdad?, le decía al secretario de Estado de Estados Unidos en el gobierno anterior, le decía, mire, le decía, ustedes no quieren poner una moratoria al uso de neonicotinoides. Eso muy seguramente nos puede llevar a una guerra mundial. O sea, cuando está una persona como Putin ya advirtiendo esas cosas a esos niveles, la cosa es grave, porque ellos ven que la agricultura le viene al suelo. Europa le puso una moratoria, ¿verdad? Me imagino que todavía está existente. Estados Unidos no la ha querido poner. ¿Por qué? Porque la Monsanto tiene un gran poder en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que el interés económico ha prevalecido más que la parte ambiental? Totalmente. Mira, solo fíjate una cosa, explícame esto. Tú ves a nuestro país que trata de crecer económicamente, ¿no es cierto? Pues decimos, claro, y nosotros decimos, pues sí, ¿verdad? Pero igual México, igual Estados Unidos, igual China, igual Rusia, todos los países en el mundo competimos por un crecimiento económico indefinido. Nadie está hablando de crecer y llegar a un nivel de satisfacción indefinido. Ese es el crecimiento económico. ¿Tú crees que eso puede ser realidad en un planeta que no crece? No puede, ¿no es cierto? Está bien que nosotros crezcamos para tener un nivel de satisfacción. O sea, yo necesito tener mis alimentos, mi ropa, mi salud, mi educación, la libertad de expresión, todas las cosas, hasta cierto punto. Y si a esto le agregas la falta de concientización del ser humano, porque tú lo ves en la calle, la cantidad de basura que expide la gente, y no es porque seamos más cultos o menos cultos que en otros países, pero yo he visto personas que se comportan de manera diferente cuando van fuera del país que cuando están en el país, y es la misma persona. No, correcto. Es que hace falta toda una institucionalidad, ¿verdad? Hace falta una institucionalidad que nos esté obligando a comportarnos adecuadamente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si no buscamos el equilibrio ecológico en nuestra relación con el planeta lo va a buscar. Eso que no te quepa duda. Vamos a llegar a un equilibrio ecológico con o sin nosotros. ¿Qué hace un cuerpo humano, el nuestro, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, te pinchas con alguna aguja que está sucia, ahí comienzan los glóbulos blancos. Fíjate que uno no le ordena a los glóbulos blancos defenderse de ese virus o bacteria extraña, sino que es una reacción de un cuerpo vivo. ¿Cómo crees tú que va a reaccionar el planeta Tierra, un cuerpo vivo, cuando hay un virus que se llama Homo sapiens, ¿verdad?, que le ha elevado la temperatura del planeta más de 1 grado centígrado, 1.2, eso es una calentura. Hemos generado una calentura en el planeta Tierra. Además de eso, le hemos talado la mitad de los árboles, eso se llama lepra, ¿verdad? Le hemos incrementado la acidez del océano. ¿Aguantas tú que los científicos están diciendo que para mediados de siglo ya el planeta, el océano, va a estar casi tan ácido que el carbonato de calcio, que es lo que tienen las langostas, camarones, las otras, ¿verdad?, en sus exoesqueletos, en su caparazón, ¿verdad?, ya no se va a poder realizar, ¿verdad? Imagínate tú eso. Y otra cosa más para terminar, Julio. Tú sabes que el agua esta, ¿sí?, y no es la marca, es todo el agua, tiene plástico. Estamos comiendo, bebiendo, respirando plástico. ¿Sabes tú? Cada semana, en promedio planetario, el equivalente de una tarjeta de crédito en plástico entra al cuerpo nuestro. Cada semana. En promedio. Bien, Ricardo, lamentablemente el tiempo se nos acabó. No me resta más que agradecerte por la invitación. Podemos seguir si quieres otra hora, no hay problema. Y lo vamos a atender. Este tema da para más. Hay un compromiso de volverte a invitar. Y a ustedes,
amables televidentes, en nombre del grupo Megavisión, de Ernesto, que ya pronto y gracias al Señor lo vamos a tener ya conduciendo este programa. No me resta más que agradecerles por la paciencia de habernos permitido entrar a sus hogares y esperarlos el día de mañana a las 6:30. No nos cambie, bendiciones y feliz día. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.